alrededor de la tierra. La iglesia adventista es una iglesia que Dios levantó para terminar la obra, pero no sin amor. La obra se tiene que terminar con amor. Todo debe ser hecho con amor. Y a veces, aunque le lastimen a uno el corazón, uno tiene que perdonar, seguir adelante, porque como embajadores de Dios tenemos que cargar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo significa, cargar la cruz de Cristo significa que uno va a soportar el oprobio que el mundo arroja sobre el creyente por ser seguidor de Jesús. Recuerden cómo odiaban a los profetas, cómo odiaban al maestro, cómo odian a esta iglesia y cómo odian a la hermana Elena G. de Guay. Pues también nosotros llegará el día en que el mundo nos odiará, pero Dios nos ama y eso nos basta. Vamos a estudiar brevemente una porción de la Escritura respecto al tema. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios su bendición. Oremos como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Nosotros, Padre, estamos aquí en atención y en obediencia a tu mandato que dice acordarte del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que tu bendición y tu Espíritu Santo descanse sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ustedes bien saben que aquel que dijo en el Génesis, en el principio de la creación, sea la luz, y la luz fue la luz. El mismo que dijo sea la luz y fue la luz es el mismo que dijo hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. La misma persona que dijo sea la luz y fue la luz es la misma persona que a través de un ángel, porque la Biblia dice en Daniel 8:14, y dijo el ángel no habló sus propias palabras, sino las palabras que Dios le dio, que el Espíritu de Dios le envió. Y así como se cumplió que la luz fue cuando Dios dijo sea la luz, así en el momento que se cumplieron las 2300 tardes y mañana, apareció esta bendita iglesia. Así que esta iglesia se levantó por el mismo poder que hizo que la luz viniese a ser. Un tremendo poder Dios usó para hacer la creación, un poder enorme. No alcanzamos a concebir ese poder tan grande. Pues ese mismo poder que Dios usó para que la vida viniera a ser, es el mismo poder que Dios usó para levantar esta iglesia. Les pregunto yo a ustedes, ¿podrán los hombres impíos destruir la creación? Imposible. ¿Podrán los impíos destruir esta iglesia? Imposible. Por más que el enemigo arroje oprobio sobre esta iglesia la preserva el mismo que preserva la creación. Entonces, cuando el hombre cayó en pecado, Dios decidió ya no comunicarse él directamente con el hombre más, sino que designó a su Hijo Jesús para que su Hijo Jesús fuera la persona que el intermediario, el intercesor, el medio por el cual Dios se comunicaría al hombre. Y entonces Dios decidió que hubiese hombres escogidos entre la misma linaje de Adán y Eva, hombres escogidos que Él había preparado desde el vientre de su madre, para que ellos fueran un profeta visible ante la gente, ante las naciones y ante la misma iglesia. En el transcurrir del tiempo, estos profetas seguirían viendo su trabajo, un hermoso trabajo, aunque incomprendido, porque una de las características de un profeta es que es incomprendido. El profeta a veces sufre solo, nadie lo comprende, porque esa característica que el profeta tiene
esa característica en Dios se halla. Pues Dios es incomprendido, casi nadie comprende lo que Dios sufre por sus hijos. Los que comprenden lo que Dios sufre por ellos, por sus hijos, comparten ese sufrir que Dios tiene en su corazón, porque Dios ama a la humanidad, no quiere que nadie se pierda. Entonces, en la historia se levantarían hombres de Dios que hablarían de parte de Él, pero que se cumpliría, porque es una de las características de un profeta, que lo que él habla, si verdaderamente viene de Dios, se ha de cumplir, dice la Biblia. Si no se cumplió, no tengas temor de él. ¿Sí o no así dice? Entonces, les voy a preguntar lo siguiente, y ayúdenme por favor. ¿Quién fue el primer profeta de la historia? ¿Quién fue el primer profeta de la historia? Noé. Un poquito más antes. Abel. En el libro de Judas habla de él. Enoc. Y como dice, que Enoc, séptimo de Adán, profetizó de la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no dice así? Primer profeta de la historia. Siguiente pregunta. ¿Pero fue Enoc el primero que profetizó? No. Fue el primer profeta de la historia. ¿Pero fue Enoc el primero que profetizó? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién fue el primero que profetizó? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aunque no fue el primer profeta, no fue el primero que profetizó. Hay sobre los profetas alguien más grande que ellos, infinitamente más grande, y él es el profeta infinito, el profeta del universo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, como dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. amén. Eso es una profecía, pero no fue dada por un hombre, sino fue dada directamente por Dios, directamente por Jesús, cuando después de la caída de nuestros primeros padres, entonces el Señor dio una sentencia: enemistad pondré entre ti y la serpiente. Porque si Dios no hubiese puesto esa enemistad, el hombre y la serpiente, es decir, el adversario, la serpiente antigua, se dijo la hermana Juárez, se habrían unido. Si Dios no hubiese puesto esa enemistad antinatural, el hombre y el ángel caído se habrían unido. Porque la hermana Juárez dice en el libro Consejo para los Jóvenes: somos cautivos legítimos de Satanás. Cuando yo leí eso, quedé impresionado. Somos cautivos legítimos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás venció a Adán al hacerlo caer en pecado por medio de Eva, y entonces Adán, el primer príncipe de la tierra, era Adán, ¿sí o no? Pero Lucifer le quitó lo que la Biblia le llama el señorío primero. Y entonces ahora en el libro de Job dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y así, ¿sí o no? Y entre ellos venía Satanás. Pero ¿por qué iba si él había sido expulsado del cielo? Porque le había arrebatado ese lugar a Adán. Era Adán el que tenía que presentarse en la reunión de los príncipes del universo, porque en el cielo se reúnen todos los representantes que Dios tiene en todos los mundos, y ahí se reúnen y ellos van y adoran a Dios, le rinden cuenta, no porque Dios no sepa, sino porque Dios quiere verlos, y ellos se reúnen, pero el enemigo de las almas venía entre ellos. Pero en la cruz Jesucristo le arrebató el dominio, ¿sí o no? Y ahora Jesús, por el poder de Dios, Jesucristo es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, y el profeta que está sobre todos los profetas. Él es el profeta de Dios, que Él representa a Dios, y que Él es el máximo profeta que ha caminado en la tierra. Entonces, nuestro tema se titula: creer en Dios y creer
en sus profetas. Vamos a pasar a la diapositiva que sigue. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, 1 y 19, nos habla acerca de una gran crisis que enfrentaba un rey llamado Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era descendiente de Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era hijo de Salomón, pero Salomón había traicionado a Dios, se había convertido en apóstata en el fin de su reinado y Dios lo rescató, pero Dios le mandó a decir a Salomón que le iba a arrebatar el reino, pero no en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo. Cuando su hijo de Salomón, Roboam, estaba reinando, ustedes saben en la historia que sucedió una crisis y Dios le arrebató 10 tribus. ¿Y a quién se las dio? A Jeroboam. Y 2 tribus le quedaron a Roboam. Cuando Roboam murió, vino su hijo llamado Abías. Cuando Abías murió, reinó su hijo llamado Asa. Cuando Asa murió, ya vino a ocupar el trono de Judá, porque ya estaba dividido, el rey llamado, ¿cómo se llama el rey del que estamos hablando? Josafat. Josafat, dice la Biblia en Crónicas 17, Segunda de Crónicas 17, solo lo comento, que era un rey que procuraba la santidad. Josafat, un rey bueno, un rey que procuraba los mandamientos de Dios, un hombre que había sido educado en los caminos de Dios. Y cuando Josafat se enfrentó a la peor crisis de su vida, porque dice la Biblia que venían los de Edom, los de Moab y algunos edomitas del otro lado del mar, venían a invadir su reino. Y Josafat lo que hizo fue lo que todo hijo de Dios verdadero hace. ¿Qué hace cuando uno tiene una crisis en su vida? Va con Dios. Y eso hizo Josafat. Josafat se dirigió a Dios y hizo una de las oraciones más hermosas, porque le dijo: Señor, tú que escuchas las oraciones de tu siervo y que tú has prometido oír al que viene ante ti, tú que le contestaste a Abraham, por favor, contéstanos a nosotros. Y entonces Dios mandó un profeta, ¿sí o no? Y el profeta le dijo, le dio una respuesta positiva. Y entonces fue cuando las célebres palabras de Josafat quedaron como un legado para nosotros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, cuando ya la crisis estaba en su máximo punto, cuando ya el profeta le había contestado aquí en la diapositiva de la izquierda, en Crónicas 20:15, el profeta de Dios le había dicho, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Le prometió al profeta que Dios le había dado la victoria antes de que sucediera. En eso consiste la fe, en que antes de que sucedan las cosas, tú ya lo crees y le agradeces a Dios porque así va a suceder. La fe no es una duda de que a lo mejor Dios no conteste, o que a lo mejor pueda Dios decirlo. ¿Cómo de que Dios no va a poder si Dios tiene todo el poder? Entonces la fe consiste en creer que Dios ya te contestó, aunque las cosas no hayan sucedido, ¿sí o no? Tienes que tener la fe de que Dios va a ayudarte, que va a estar contigo y que la iglesia va a ir a prosperidad porque Él lo anunció. El profeta viene y le contesta eso, y entonces Josafat le entra el espíritu de agradecimiento y el espíritu de Dios viene sobre Josafat. Y entonces dice la Biblia, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, lleno del espíritu de Dios, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Son palabras que siempre se van a tomar en cuenta porque son un fundamento de la iglesia. En Crónicas, en Segunda de Crónicas 20:20, casi todo adventista se lo sabe de memoria. Pasamos a la siguiente.
Esas palabras que dijo Josafat, ¿en dónde las dijo? En el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero hubo otra persona, el Hijo de Dios, que en el Nuevo Testamento dijo las mismas palabras de Josafat, pero las dijo en otra forma. Miren, ¿cómo dijo Josafat? Allá en negrita dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, ¿sí o no? Así dijo. Creed a su profeta y seréis prosperados. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios. Es decir, ustedes creen en Dios. Él le dijo: crean también en mí. ¿A quién se lo dijo? A los que habían creído en Él o intentaban creer en Él. A los judíos. Josafat se había dirigido a los judíos en su tiempo, cuando vivió tiempo atrás. Pero ahora Jesús le vuelve a repetir: crean, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es un profeta. Y no solo es un profeta, sino que es el máximo profeta de la historia. Los judíos creen en Jesús. Pero ¿qué le dijo Josafat? Crean en su profeta. ¿Y qué dicen los judíos? Nosotros creemos en los profetas. Ustedes creen en todos los profetas. Pues nada más creemos en nuestro profeta. Pero si Jesús es un profeta de verdad, ¿en dónde dice que Jesús es un profeta de verdad? En la Biblia, en las escrituras hebreas, ahí dice. Porque Moisés dijo: un profeta como yo le levantará el Señor. A él lo oiréis. ¿Sí o no dijo así? Un profeta como yo. Para saber cómo sería ese profeta que vendría, tenían que estudiar a Moisés. Moisés fue un libertador, ¿sí o no? Moisés fue un Mesías de su tiempo. Moisés fue un hombre sufrido. Moisés fue un líder. Moisés fue un estratega. Moisés fue un legislador. Moisés fue esto. Moisés fue aquello. Todo lo que Moisés fue se tenía que cumplir en aquel profeta que vendría, ¿sí o no? Pero, hermano Horacio, ¿cuándo aparecería ese profeta? A mí no me pregunten, pregúntenle a la Biblia. Mi opinión no es muy importante. ¿Acaso no dice en uno de los libros judíos llamado Daniel? ¿El libro de Daniel es cristiano o es judío? Es judío, un libro judío. Y no dice ahí, en el capítulo 9 de Daniel, no dice ahí, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. 69 semanas. A partir de que se dé el decreto de la orden para restaurar Jerusalén, vamos a contar 69 semanas. Como es una profecía, se tenía que contar proféticamente. Y 69 semanas son 483 años, ¿sí o no? A partir de que el rey Artajerjes diera la orden, más adelantito dio la orden de reconstruir Jerusalén, se tenía que contar 483 años. Y en ese momento, cuando terminaron los 483 años, corría el año 27 de la era cristiana, y dice la Biblia que Jesús tenía alrededor de 30 años, y Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Y como dijo el Señor, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería? Al tiempo de Daniel, porque las escrituras que estaban no eran las escrituras griegas, las escrituras del Nuevo Testamento, no. Las escrituras que estaban eran las escrituras hebreas y arameas. Hebreas eran todas y una parte de Daniel está escrito en arameo. Entonces, Jesucristo vino cuando la profecía lo enseñó. Cuando un niño se acerca a un rabino de esos rabinos que hay ahora, y el niño le pregunta, ¿así sucedió? El niño se acercó al rabino y le dice: rabino, yo quiero hacerle una pregunta. Y el rabino le dice: dime, pequeño, lo que me quieras preguntar, tengo capacidad para contestarte. ¿Ves mis barbas? Son largas, casi llegan al suelo. ¿Ves mis canas? Casi sé de todo, porque son muy sabios. Entonces el pequeño le hace una pregunta al rabino, le dice: oiga, rabino, es que la profecía dice que antes de que el templo fuera destruido, antes el Mesías habría venido. Rabino, el templo ya está destruido, ¿sí o no? Sí. Entonces eso significa que el Mesías ya vino. Y entonces el rabino le entra a la ira y le dice: eres nacido todo en pecado y me quieres enseñar a mí. ¿Quién tiene razón, el rabino o el niño?
El niño, rabino. La Biblia dice que el templo sería destruido cuando el Mesías ya había venido. Y el rabino le dice, eres nacido todo en pecado. ¿Y en dónde aprendió el niño que dice que el templo sería destruido? En el libro de Daniel, un libro judío, porque ahí dice que un príncipe vendría y destruiría el templo de Jerusalén. Y no sucedió que Tito Vespasiano destruyó en el año 70 el templo de Jerusalén. No sucedió. Sucedió. La profecía de Daniel dice que cuando viniese un príncipe con un gran ejército y destruyese el templo, el Mesías ya habría venido. Entonces los judíos no quieren entrar en esa cuestión porque saben que cualquiera que le presente esa profecía de Daniel, que no es un libro cristiano, sino es un libro judío, pues no van a poder contestarle nada. Entonces lo maldice. Entonces Jesucristo le dijo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, de por sí creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararle un lugar y vendré otra vez. Esa es la esperanza que nos alienta. Adelante. Característica que la Biblia demanda de un verdadero profeta. ¿Cuál es la característica, hermano? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. Adelante. Los profetas, cuando se dirigían al pueblo, comenzaban diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Cielo y tierra, escuchen lo que Jehová dice. Jehová se dirigió a mí. Así dice el Señor. Pero hay un Dios de los cielos que revela los misterios. Frases como esta es la que decían los profetas. Bueno, hay un hombre, actualmente hay un hombre que existe en los Estados Unidos. Es un pastor llamado John MacArthur, así se llama ese pastor, muy famoso entre los evangélicos. Y entonces el pastor ese tiene una frase y dice así ese pastor, dice, así dice, que nadie venga y le dice, que nadie venga y le diga, me dijo Jehová, me dijo el Señor, así dice el Señor, así declara Dios. Que nadie venga y le diga así dice John MacArthur. Que nadie venga y le diga así, dice. Que quien quiera que le venga a hablar en el nombre de Dios, le diga, así dice la Biblia. Así dice John MacArthur. Y todo el mundo dice, amén, gloria a Dios, lo que ese hombre dijo. Esto es excelente, le dice la gente. ¿Sí es cierto? Que debe de ser, así dice la Escritura. Pero ese dicho de ese pastor llamado John MacArthur no aplica para todo el grueso de la feligresía de la iglesia. No. Eso aplica para todos los miembros de la iglesia. Pero hay unos hombres para los cuales el dicho de John MacArthur no aplica. ¿Para cuáles hombres no aplica lo que él dijo? Porque él dijo que nadie venga a decirle así dice el Señor. Que nadie venga a decirle soñé. Que nadie venga y le diga vi. Que nadie venga y le diga hay un Dios en los cielos que revela un misterio. Que nadie venga y le diga eso. Y la gente dice, de acuerdo, John MacArthur tiene razón. Pero el Espíritu de Dios me reveló a mí, en mi mente, en mi corazón, a mí. Y le revela a todos ustedes, sin lugar a dudas, que eso no aplica para un grupo de personas. ¿Para qué grupo de personas no aplica eso? ¿Para quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? De los profetas. Eso no aplica para los profetas. ¿Por qué no aplica para los profetas? Porque lo que John MacArthur está haciendo es un ataque sutil sobre Elena G. de White. Porque Elena G. de White dice, vi, el Señor me dijo, vino palabra de Jehová a mí. Y entonces John MacArthur le dice al pueblo, que nadie venga y le diga al Señor que dijo, tuve una visión. Esas palabras de John MacArthur aplican para toda la iglesia, pero no aplican para los profetas. Porque el profeta, si vamos en la Biblia, esas palabras son las que usaban. Y si John MacArthur tiene razón, pues no hay que hacerle caso a lo que los profetas dicen, porque ellos son los que decían, vino a mí palabra de Jehová. Por lo tanto, Elena G. de White al decir esas palabras, está correcta. Vi una visión, tuve este sueño, el Señor me habló. Eso aplica, lo que John MacArthur dice, aplica para todo el grueso de la ley, pero no aplica para un profeta. Porque el profeta sí puede decir, vi al Señor, oí palabra de él.
Pero ¿cómo vamos a saber si Elena G. de Guay es una verdadera profeta? A la ley y al testimonio. Yo las cosas que he leído de esa mujer, todas las he encontrado fundamentadas en la Escritura. Y he leído algo de ella. Es escudriñable en la Escritura. Cuando el pueblo está durmiendo, he pedido a Dios que me dé fuerza para seguir adelante. Y yo he comprobado, yo testifico como una persona de que lo que esa mujer habló verdaderamente va acorde con la Escritura. Los sacerdotes católicos, ellos testifican, no hemos encontrado nada en los libros de la hermana White que vaya contra la Biblia. Los sacerdotes católicos tienen bibliotecas enormes en sus capillanías. Hay hombres que odian a esa mujer, porque esa es otra característica de un verdadero profeta, el odio de mujer. Por eso esta iglesia también es odiada. Adelante, vamos a ir hasta donde lleguemos, porque pues el tiempo es corto. Pregunta para todos. ¿Sabía Dios que los judíos no iban a creer en el Nuevo Testamento? ¿Sabía Dios eso? Y Dios hizo muchas cosas para que los judíos creyeran en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió a Moisés, también envió a un testamento. ¿Cómo se llama el testamento en el cual es representativo Moisés? ¿Cómo se llama? El Antiguo Testamento. Ese es el testamento de los judíos. En el Antiguo Testamento, como Dios sabía que los judíos no iban a creer en él, y entonces quiere decir que no iban a creer en el Nuevo Testamento, perdón, entonces Dios les dio a los judíos en el Antiguo Testamento todo. El Apocalipsis no creen los judíos en él, ¿sí o no? Pero Dios les dio un Apocalipsis. ¿Cuál es el Apocalipsis de los judíos? El libro de Daniel, ¿sí o no? Dios sabía que los judíos no iban a creer en los evangelios. Y en el Antiguo Testamento Dios les dio un libro que resume todos los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro en el Antiguo Testamento que reúne esos 4 evangelios y ese libro se llama el quinto evangelio. ¿Qué libro es ese? El libro de Isaías. Y así usted va viendo que las cartas de Pablo están en los profetas menores. Y usted va viendo que la persona de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento también está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, pongan mucha atención en esto, hermanos. Moisés era una persona, ¿sí o no? Y habló que vendría un profeta, ¿sí o no? Y vino un profeta, el profeta más grande de todos los tiempos, Cristo, ¿verdad? Moisés dijo, un profeta le levantará el Señor como yo. Pero ahora dejemos tantito a Moisés como persona y concentrémonos en el Antiguo Testamento como un profeta. Mire bien, mire bien. El Antiguo Testamento habló y dijo, un profeta como yo le levantará el Señor. Un profeta como yo. Antiguo Testamento. Un profeta como yo le levantará el Señor, dice el Antiguo Testamento. Entonces, debía de levantarse un profeta semejante al Antiguo Testamento. Y aquí está ese profeta. Acá está diciendo el Antiguo Testamento, un profeta como yo les levantará el Señor. Y aquí está ese profeta. El Nuevo Testamento es el profeta prometido a los judíos, porque Moisés les habló a los judíos. Le pregunto yo, ¿creen ellos en el Nuevo Testamento? No, no creen en el Nuevo Testamento. Pero la misma Biblia judía a ellos se los echa en cara. Moisés le dijo, un profeta le levantará el Señor como yo. Y aquí está. Moisés, Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Jesús dijo, le enviaré otro consolador. ¿Sí o no dijo así? ¿Sí o no? Le enviaré otro consolador. Y entonces apareció el Apocalipsis. El Antiguo Testamento, hermanos, representa el judaísmo, ¿sí o no? El Antiguo Testamento representa el judaísmo. El Nuevo Testamento representa el cristianismo, ¿sí o no? Y el Apocalipsis, ¿a quién cree que representa, hermano? A la iglesia adventista del séptimo día. Sí es cierto, como dice la hermana Elsa, Jesús en todo
Jesús en el Antiguo Testamento está representado en símbolos y figuras, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento Jesús está representado en la carne. ¿Vino en la carne él, sí o no? Y en el Apocalipsis Jesús está con todo el poder que recibió nuevamente de su Padre en Espíritu Santo. Por eso los libros de la hermana White, ¿cómo se llaman? Espíritu de profecía. Porque los libros de la hermana White fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia. Es el mismo Espíritu que inspiró los escritos de la hermana White. ¿Estamos felices de pertenecer a la iglesia profética? ¿Estamos felices de pertenecer a una iglesia con un mensaje profético? ¿Qué mensaje predicamos? El mensaje de los tres ángeles. Este libro es el mensaje de los tres ángeles. Aquí están los tres grandes ángeles, tres grandes sistemas redentores. Los tres grandes sistemas redentores. Los tres grandes sistemas redentores de Dios son judaísmo, primer sistema redentor; cristianismo, segundo sistema redentor; y adventismo. Son los tres grandes ángeles de Dios. El mensaje de los tres ángeles incluye la herencia teológica del judaísmo, la herencia teológica del cristianismo, la herencia teológica de los reformadores, y todo eso junto se reunió en la iglesia adventista. La iglesia adventista, al igual que el Apocalipsis, es el gran mar donde todos los ríos desembocan. Porque los judíos predican la ley y los cristianos predican la gracia, los adventistas predican la ley y la gracia como una sola. Amén. Ese es nuestro mensaje. Ya casi terminamos. Creo que con la diapositiva que viene, vamos a ir adelante. Hay diversidad de dones. Bueno, pasen a la de antes, hermano. Creo que la de antes. ¿Sabía Dios que los cristianos no iban a creer en su ley? Los cristianos no creen en la ley de Dios. Por lo tanto, Dios levantó a la iglesia adventista para que explique la razón de la ley. La cruz de Cristo, donde Él murió en la cruz, es el grito más grande en favor de la ley, la muerte de Jesús. Pero el diablo es muy astuto, y el diablo, la muerte de Jesús la ha usado para decir que ahí la ley quedó clavada. No, la crucifixión de Cristo es el clamor más alto que hay en favor de la ley. Fue por causa de darle honor a la ley de su Padre que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Pasamos a la última diapositiva, lo vamos a hacer rápido. Aquí nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En las diapositivas anteriores nos habla de los dones del espíritu. Siempre sería una característica de la verdadera iglesia que habría un profeta entre ellos, ¿sí o no? Lo hubo en el judaísmo, Moisés. Lo hubo en el cristianismo, nuestro amado Jesús, el profeta más grande de todos los tiempos, quien ha pisado la tierra y le dio vida nuevamente a este planeta. Y la iglesia adventista también tiene su profeta, la hermana Elena Guerrero. Por lo tanto, no nos avergoncemos de que nosotros tenemos una profeta. Lógicamente que cuando nosotros vamos con el mundo cristiano, pues si yo me acerco a un evangélico, a un pentecostés, a un presbiteriano, a un hermano católico, pues no le voy a decir: la hermana Juan en el libro tal escribió. ¿Por qué me va a decir, hermano? No tengo ese respeto que ustedes tienen por su profeta. Entonces nosotros nos acercamos con la escritura, porque los escritos de ella son valiosos para ellos, si lo aceptaran, sí o no. Pero ellos van a aceptar que el escrito está. Pero como lo que ella escribió está en la Biblia, no hay ningún problema. Lo que ella escribió está en la Biblia. Nosotros la tenemos por profeta. Pero también es válido que los libros que ella escribió se los prestemos a los vecinos. También es válido. Pero no puede llegar con un católico y decirle: es que la hermana Juan dice esto en tal libro, porque te va a decir: hermano, la verdad lo siento, pero dame lo que dice la Biblia. Y con la Biblia puede triunfar, porque la Biblia es suficiente. Ella dice que los testimonios vinieron a la vida
debido a que el hombre no quiso atender el llamado de Dios aquí. Entonces Dios dio a bien mandar testimonio y levantar a esa mujer para volver a la Biblia. Ella no dice que vino a quitar el lugar de la Escritura, no. Ella vino a poner en alto este maravilloso libro, que es lo que nosotros hacemos. Hermanos, ustedes saben que la iglesia bendita del séptimo día es un profeta, y ella se encarga de levantar en alto la ley de Dios y la cruz de Cristo. Hermanos, ha sido un sábado muy hermoso, muy lindo. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, a las hermosas visitas y a todas las personas que tienen algún ministerio aquí en la iglesia. Sin lugar a dudas, esta iglesia, la iglesia de Jefe Gutiérrez, Dios está con ustedes y también con nosotros y con todas las demás hermanas. Que Dios bendiga su palabra. Es el deseo de oración. Amén.